Muy buenas tardes a toda la audiencia. A nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general de este instituto, les doy la más cordial bienvenida. Desde luego extiendo la bienvenida al doctor Villarreal, quien nos acompaña en esta tarde, que iniciamos el quinto módulo del curso que comenzamos a principios de este año. En este curso se abordarán las relaciones diplomáticas durante la primera mitad del siglo XX. Y para ello, pues esta tarde nos acompaña el doctor Rodolfo Villarreal, quien pues abrirá este módulo, como les comentaba, y para que podamos aquilatar su presencia en el instituto, leeré una brevísima semblanza del doctor Rodolfo Villarreal Ríos. El doctor Rodolfo Villarreal Ríos es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Estudió el diplomado en Economía e Inglés en Boulder, Colorado, y la maestría en Economía también en la misma institución. Tras servir al Estado mexicano por más de 2 décadas, regresó a la academia, obtuvo la maestría en Historia y mediante la disertación que hablaba sobre las relaciones diplomáticas entre 1919 y 1920 entre Estados Unidos y México, pues obtuvo el grado. Actualmente imparte cátedra sobre las relaciones entre México y Estados Unidos en la Universidad de Montana. El doctor Villarreal es asiduo colaborador de medios impresos. Como editorialista, ha publicado más de 700 artículos sobre historia, economía, deportes, política y relaciones internacionales en el suplemento de política económica de la revista El Tiempo, en los diarios El Nacional de la Ciudad de México, en Zócalo del Estado de Coahuila, Nuevo Día de Nogales, Sonora, así como en los portales de internet eldiariodetasco.com, guerrerohabla.com y todotexcoco.com. La tarde de hoy, como pues ya les había anticipado, el doctor Rodolfo Villarreal analizará las conferencias de Bucareli. Así que sin más preámbulo, cedo el uso de la voz al doctor Rodolfo Villarreal y pues nuevamente reitero pues el gusto porque nos acompañen esta tarde en esta primera sesión del quinto módulo del curso anual. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Buenas tardes a todos ustedes. Quiero agradecer a la doctora Patricia Galeana, directora general del Instituto Nacional de los Estudios de las Revoluciones de México, el haberme invitado a participar en esta conferencia denominada Las Conferencias de Bucareli, dentro del módulo 5, las relaciones exteriores de México durante la primera mitad del siglo XX. En igual forma, quiero agradecer al maestro David Guerrero Flores por el apoyo que me ha otorgado para la realización de este evento. A todos ustedes les agradezco su presencia y permitirme el honor de dirigirme a ustedes para platicar acerca de lo que oficialmente se llaman la Convención General de Reclamaciones, o the General Claims Convention, y la Convención Especial de Reclamaciones, the Special Claims Convention, que celebraron los gobiernos de los Estados Unidos de América y los Estados Unidos mexicanos en 1923. A todo esto es lo que conocemos como los Tratados de Bucareli. Es común que cuando hablamos de tratados con los Estados Unidos, inmediatamente se califiquen estos de actos de entreguismo, y esto tiene en cierto sentido una razón fundada, pues la palabra tratado con los Estados Unidos nos hace recordar los tratados de Velasco, mediante los cuales perdimos Texas, los tratados de Guadalupe Hidalgo, con los cuales perdimos mediante el pago de $10 millones la mitad del país, y el Tratado de la Mesilla, cuando ya López de Santana tenía experiencia en eso de vender terrenos y obtuvo a cambio $15 millones. A partir de ahí, el invocar tratados con los Estados Unidos pareciera que es un acto de entrega. Sin embargo, cuando México habla de que va a firmar algún convenio o acuerdo
ya sea con el imperio chino, porque al final de cuentas eso es China, un imperio, o bien con cualquiera de las naciones europeas, sintamos aquello que es un acto de liberación nacional, olvidándonos en el caso de los europeos, que con ellos tenemos una experiencia bastante amplia. Durante 300 años sufrimos su coloniaje, que al final de cuentas lo único que nos dejó fue ignorancia, miseria y fanatismo religioso. En ese contexto, y hablando de tratados, hay un aspecto que muy pocos de nosotros conocemos. ¿Quién fue el primer líder mexicano que propuso a un gobernante estadounidense el firmar un tratado de amistad y comercio? Poco se sabe de esto. Sin embargo, ello ocurrió el 14 de julio de 1815, cuando el generalísimo José María Morelos y Pavón envía un comunicado al presidente de los Estados Unidos, James Madison, solicitándole que lo apoyara para terminar con la colonia española o el dominio español en México. Al mismo tiempo le hacía saber que una vez que se hubiera derrotado a los españoles y expulsado de México, sería factible firmar un tratado de amistad y comercio con el cual se aseguraría la felicidad de las dos Américas, la América del Norte y la América mexicana, y esto tendría como resultado la felicidad y las glorias de ambas Américas. El documento en cuestión fue firmado, y así dice en el texto original, desde el Palacio Nacional del Supremo Gobierno Mexicano en Purbarán, Michoacán. Aparte de José María Morelos, lo firmaban José María Linaga y Remigio de Yarza. No hubo ninguna respuesta por parte de James Madison y todo quedó en simplemente un intento de Morelos, quien a fines de este año sería asesinado previa degradación por el Tribunal de la Santa Inquisición, que de santa no tenía más que el nombre. Después vendría todo el proceso que vivimos desde el momento de la consumación de la independencia, cuando el presidente James Monroe envía a Joel Poinsett a que venga a México a tratar de apaciguar las diferencias que existían entre los miembros del rito yorquino y el rito escocés de las logias masónicas. En realidad lo que Poinsett venía a hacer era solicitarle al gobierno mexicano que vendiera parte de su territorio para cumplir con el proceso expansionista de los Estados Unidos. Después de todo esto llega lo que ya hemos mencionado, la pérdida de la mitad del territorio nacional, y llegamos al año de 1868, cuando el estadista Benito Pablo Juárez García conviene con el gobierno del presidente Andrew Johnson la firma de un convenio para el arreglo de reclamaciones, las cuales implicaban resolver todos aquellos casos de daños y perjuicios en contra de ciudadanos mexicanos en los Estados Unidos y de ciudadanos estadounidenses en México. Este acuerdo se firma en el 4 de julio de 1868 en nombre del gobierno mexicano, lo hace el embajador Matías Romero Avendaño, y en nombre del gobierno estadounidense el secretario de Estado William Seward. Años más tarde, Romero diría que este ha sido el mejor y más ventajoso y decoroso acuerdo que había llegado México desde su independencia, porque tenía características de reciprocidad, de equidad y proporcionaba plazos suficientemente largos para pagar todos esos daños
que se habían originado. Así opera las relaciones en cuanto a reclamos desde 1868 hasta que llega 1911, cuando el presidente José de la Cruz Porfirio Díaz Mori presenta su renuncia y es sustituido por Francisco León de la Barra y Quijano, quien, ni tardo ni perezoso, el 31 de mayo de 1911 crea la Comisión Consultiva de Indemnizaciones, la cual se encargaría de cubrir los daños y perjuicios a los estadounidenses que los hubieran sufrido en sus bienes y propiedades en nuestro país. Un mes más tarde, en junio, publica el reglamento que regulaba la operación de dicha comisión y establecía que se habría de crear una comisión encargada exclusivamente de estudiar y atender las reclamaciones. Nada de esto se concretó en el corto plazo, dado que a fin de año León de la Barra y Quijano termina su periodo y es sustituido por el presidente constitucional Francisco Ignacio Madero González, que empieza a atender todos estos reclamos. Esto dura poco. El 7 de febrero de 1913, la Cámara de Senadores emite el reglamento de la Comisión Consultiva de Indemnizaciones, la cual tendría muy poco efecto, porque, como todos lo sabemos, 5 días después, Victoriano Huerta, con las bendiciones celestiales de los miembros de la religión católica, inicia la asonada que termina en el asesinato del presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez el 22 de febrero de 1913, un acto que fue muy celebrado por los miembros de la Iglesia Católica, dado que consideraban a Victoriano Huerta un creyente ferviente y uno de los suyos. Sin embargo, como todos lo sabemos, inmediatamente a la asonada de Huerta, el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza Garza, se declara en contra de tal usurpación y en el contexto de las reclamaciones, el 10 de mayo de 1913 emite un decreto por el cual se compromete que el grupo que él representaba habría de cubrir los estropicios que habían sufrido los ciudadanos de otros países y los mismos mexicanos a consecuencia del movimiento armado que se inicia en 20 de noviembre de 1910. Habrían de pasar 4 años hasta el triunfo del ejército constitucionalista, cuando el 24 de noviembre, una vez que ya había sido promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se crea la Comisión de Reclamaciones y más tarde, un mes más tarde, aparece su reglamento de operación. Sin embargo, aquí los estadounidenses muestran ciertas objeciones debido a que en dicha comisión solamente se habrían de considerar aquellos daños y perjuicios generados por fuerzas revolucionarias y no por las que habían llevado a cabo las huestes de Victoriano Huerta. De 1917 a 1919 se presentan toda una serie de reclamos y el 30 de agosto se expide la ley reglamentaria de reclamaciones de daños provenientes de la Revolución Mexicana, de tal manera que el 1 de septiembre de 1919, en lo que sería el último informe presidencial de Venustiano Carranza Garza, anuncia que se habían recibido un total de 42 reclamos, 9 de los cuales pertenecían a ciudadanos o empresas de Estados Unidos, y el monto total de dichas reclamaciones ascendía a 148.5 millones de pesos, de los cuales 139.9 eran de los estadounidenses. En medio de todo esto se empieza a generar
la inconformidad del Estado de Sonora, donde el gobernador Adolfo de la Huerta Marcor y Plutarco Elías Calles, acompañados de Álvaro Obregón Salido, gestan la rebelión de Agua Prieta, que explota en abril de 1920 por motivos que nada tenían que ver directamente con el gobierno de Carranza, sino con la propiedad y uso de las aguas del río Sonora. Como todos lo sabemos, el 21 de mayo en la madrugada en Tlaxcalantongo, Puebla, el presidente Carranza es asesinado por Rodolfo Herrero y queda pendiente todos los asuntos relacionados con las indemnizaciones extranjeros. A la muerte de Carranza, el Congreso mexicano designa mediante votación a Adolfo de la Huerta Marcor como presidente interino para cubrir el mandato del 1 de junio al 30 de noviembre de 1920. De la Huerta sabía, primero, que los Estados Unidos se negaban a reconocerlo por decir que había llegado por la vía de una asonada y lo culpaban a él y a los participantes del asesinato del presidente Carranza. De la Huerta inicia un proceso de pacificación, tenía varios retos al frente, tenía el problema financiero del país, tenía el problema con las empresas petroleras, tenía el problema de muchos generales que no estaban dispuestos a rendirse así como así, y tenía ante otro reto más, que era lograr el reconocimiento de los Estados Unidos. Para pacificar el país, logra hacerlo mediante negociaciones, acuerdos e inclusive el uso de la fuerza con los generales rebeldes Manuel Peláez, que manejaba toda la región del Golfo, en donde protegía a las empresas petroleras, con Pablo González Garza, que aún buscaba le pagaran el trabajo que había hecho con sus huestes en el asesinato de Emiliano Zapata, Francisco Villa, que a pesar de sus derrotas se seguía considerando el factor importante, el brazo armado de la revolución, que había sido fundamental para derrotar a Victoriano Huerta. En el estado de Baja California teníamos a un antiguo carrancista, nativo de Nuevo León, Esteban Cantú Jiménez, quien operaba como gobernador y era quien controlaba todos los negocios del juego y el vicio en esa zona. Y por supuesto teníamos al sobrino de su tío, Félix Díaz Prieto, que por derecho de sangre, como alguien por ahí muchos años después lo invocó, se creía merecedor o heredero de las glorias del presidente Porfirio Díaz. Con todos ellos, mediante pagos, mediante el uso de la fuerza, se logra pacificarlos. En el caso de Francisco Villa, el costo de su pacificación fueron 2 millones de pesos oro, 700,000 de los cuales se emplearon para pagar la hacienda de Canutillo y el resto para el mantenimiento de los 500 hombres que quedaban al mando de Villa en la región de Durango. A Pablo González trató de rebelarse y fue puesto a buen recaudo y acabó yéndose a exiliar a los Estados Unidos. Esteban Cantú sucedió exactamente lo mismo. Félix Díaz trató de mandar una cantidad alta por rendirse y acabaron subiéndole un vapor, lo mandaron a La Habana y de ahí a Nueva Orleans y asunto arreglado. Aparte de ello, había el grupo de carrancistas a quienes se acusaba, a los que habían estado cerca del presidente Carranza al momento del asesinato y se les acusaba de haber participado en él, de haber sido cómplices, aun cuando no había elementos reales para dicha acusación. Uno de los perseguidos entonces era el general
Francisco Luis Urquizo Benavides, quien fuera uno de los fundadores de este Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Asimismo, a todo este grupo de carrancistas se les hacía responsables de haber hecho mal uso del Tesoro Nacional, que eran 150 millones de pesos oro, los cuales iban en el tren Olivo, y al momento en que Carranza y sus huestes toman la sierra rumbo a Tlaxcalaltongo, el tren Olivo queda abandonado, pero para fortuna de México había un mayor con alto sentido de la honradez que se decide custodiarlo y lo lleva a entregar ante notario público al presidente Adolfo de la Huerta. El oscuro mayor de entonces se llamaba Adolfo Ruiz Cortines, quien fue uno de los presidentes más importantes que ha tenido este país y clave en el proceso de consolidación del crecimiento y el desarrollo económico. Sin embargo, de la Huerta sabía que era necesario el reconocimiento estadounidense porque México requería el acceso a las fuentes de financiamiento. En ese contexto, inmediatamente nombra a Fernando Iglesias Calderón como alto comisionado, embajador extraordinario y plenipotenciario ante el gobierno de Washington. El objetivo básico era lograr un acuerdo con el gobierno estadounidense para que se otorgara el reconocimiento al gobierno de Adolfo de la Huerta Marcor. Aquí cabe mencionar que 38 años más tarde, en un proceso revisionista de su propia historia, Adolfo de la Huerta, cuando dicta sus memorias a Roberto Guzmán Huerta, negó que hubiera enviado a Fernando Iglesias en busca del reconocimiento diplomático de los Estados Unidos. Pero mientras tanto, en junio de 1920, el día 30, Roberto Pesqueira se entrevista con el subsecretario de Estado Norman Davis y él buscaba que se establecieran las bases para poder vencer los obstáculos que se tenían en el proceso de no reconocimiento a México. El diario mexicano Excelsior, tras esta entrevista, anuncia que Iglesias ya se había reunido con el secretario de Estado Colby y que ya habían alcanzado un acuerdo, lo cual carecía de sustento y provocó que al día siguiente Iglesias tuviera que explicar nuevamente a Davis que él no había generado dicha noticia y que no había, se trataba de un malentendido. Mientras tanto, en México el factor importante pues era algo de color oscuro y se llamaba petróleo. Las compañías o los representantes de las compañías petroleras decían que estaban dispuestos a modificar sus propuestas y aumentar las inversiones en nuestro país, siempre y cuando México aceptara cambiar su política impositiva y en respuesta ellos invertirían entre 100 y 150 millones de dólares, que lo mismo sería en oleoductos, en refinerías, en embarcaciones petroleras y en establecer una línea ferroviaria entre Tampico y la Ciudad de México. México les dijo que con mucho gusto aceptaba cualquier propuesta que quisieran presentarle, siempre y cuando fueran y pagaran sus impuestos. Por esas fechas, el diario estadounidense The Washington Post ya empezaba a dar muestras de lo que sería su línea editorial cerca de un siglo después. El Washington Post anunciaba que los petroleros en México le habían otorgado apoyo financiero a Álvaro Obregón con el compromiso de que al triunfar habría de favorecerlos. Asimismo, el Washington Post comentaba
que Álvaro Obregón no tenía ninguna popularidad entre el pueblo mexicano y si llegaba a triunfar en las elecciones de septiembre se habría de generar otra revolución. Unos días más tarde, otro reportero del mismo Washington Post, Albert W. Fox, escribe un artículo en el cual aseguraba que Adolfo de la Huerta había recibido $1,000,000 por parte de los amigos de Obregón, quienes se los dieron a cambio de que dejara la presidencia una vez que terminara su interinato, se fuera del país y no molestara. A la vez acusaba a Adolfo de la Huerta de ser prosoviético, de actuar tratando de complacer al presidente Wilson y atacando al candidato presidencial de los republicanos, Warren Gamaliel Harding. Sin embargo, estas eran las noticias que presentaba el Washington Post con su característica precisión. Y mientras tanto en México los negocios petroleros seguían floreciendo. Durante el primer semestre de 1920, las exportaciones petroleras de México se incrementaron en 72% sobre el mismo periodo de 1919 y se estimaba que para finales de 1920 se tendría una producción anual de 135 millones de barriles. En este contexto, Álvaro Obregón estaba jugando un papel muy activo ya en la agenda de las relaciones, proponía el fortalecimiento de un entendimiento entre los Estados Unidos y las naciones latinoamericanas, a la vez que planteaba crear un frente unido de las naciones latinoamericanas ante una posible invasión europea o asiática. Esto fue publicado en el New York Times el 17 de junio de 1920. En igual forma, y les voy a leer las declaraciones que hizo el mismo diario, que hizo a George Summerlin, que era el encargado de negocios de los Estados Unidos en México, en donde les dice que todos los países de América Latina pueden ser considerados como un cuerpo en el cual los Estados Unidos son la cabeza. Si algo llega a sucederle a esa cabeza, el resto de los estados de América Latina estarían a merced de cualquier invasor o agresor. Y aquí debemos entender el contexto en el que lo estaba diciendo. Vivíamos en la época de la posguerra, la amenaza europea y asiática seguía latente y la única alternativa era la aplicación de facto de la doctrina Monroe, que tanto hemos criticado en muchas otras ocasiones. A la vez, Obregón decía que era factible arreglar los problemas entre México y los Estados Unidos mediante la buena voluntad. Y bueno, en ese proceso de ver cómo se recomponían las relaciones o cómo se otorgaba el reconocimiento a México, pues nunca faltan personas acomedidas que están dispuestas a negociar. Y uno de ellos era un amigo de Obregón, amigo del presidente Woodrow Wilson, y este personaje había sido el presidente del Comité sobre Información Pública de los Estados Unidos. Su nombre era George Creel, quien escribía reportajes para la revista Collier's, The National Weekly. Y entonces Creel, aprovechando su influencia con el presidente Wilson, pide una entrevista y va y le dice que el presidente Wilson simplemente tenía que decirle qué es lo que quería que Obregón hiciera o dijera, e inmediatamente él iba a lograr que Obregón dócilmente repitiera cual muñeco de ventríloco cualquier cosa al respecto. En ese contexto, Creel dice
comenta en sus memorias que mediante un pago que le hizo la revista Collier's, viajó a México para realizar una serie de reportajes. Cuando viene a México, Krill, se da la coincidencia de que Álvaro Obregón está saliendo rumbo a El Paso, Texas, donde habría de entrevistarse con el gobernador de Texas y una serie de miembros de la Cámara de Comercio de esa área y hombres de negocios de otra índole. Llega Krill a México, durante 6 horas se entrevista con el presidente de la Huerta. Las versiones de los resultados de la reunión son diversos. El diario El Monitor, quien actuaba como órgano oficial del gobierno de la huertista, dice que se rompen las relaciones, que las relaciones se dan de manera cordial, mientras que Excelsior y El Universal dicen que se rompieron abruptamente porque la Huerta no estuvo de acuerdo en las condicionantes que presentaba Krill para el reconocimiento diplomático. Para ese momento, el gobierno mexicano ya había hecho un cambio en su representación en Washington, había quitado del puesto a Fernando Iglesias Calderón y en su lugar se había nombrado como representante a Roberto B. Pesqueira. Krill retorna a Washington anunciando que iba con Pesqueira, quien llevaba todos los poderes del gobierno mexicano, con la finalidad de lograr un acuerdo. Llega ante el secretario Colby y le dice que ya estaba de acuerdo con el presidente de la Huerta para que se creara una comisión de reclamos, en la cual sus conclusiones serían finales, y también la disposición para que se creara una comisión de arbitraje. Dicha comisión tendría como objetivo el control fronterizo, llegar a un acuerdo cada vez que se presentaran divergencias entre ambas naciones, que México se comprometía a no aplicar retroactivamente el artículo 27 constitucionales, y en términos similares, días más tarde, Pesqueira envía un comunicado al secretario de Estado Colby. Básicamente era lo mismo, la creación de una comisión mixta para analizar los daños y perjuicios sufridos por estadounidenses en México. Tras leer estos documentos, Colby pensó que estaba en una situación que habría de permitir la renovación de relaciones, lleva los documentos al presidente Wilson y el presidente Wilson los analiza y está de acuerdo en ellos, y mientras tanto George Krill desaparece de la escena cuando las fuerzas del Departamento de Estado lo marginan, ya que las operaciones que él había estado haciendo los había hecho fuera de los cauces naturales, de los cauces oficiales, y por lo tanto pues representaba un peligro para el establishment, y ellos lo que querían era que fuera el Departamento de Estado y los integrantes del mismo quienes llegaran a un acuerdo. Para el 30 de octubre de 1920, en los diarios estadounidenses se anuncia que estaba listo el reconocimiento de los Estados Unidos al gobierno de México. Sin embargo, por circunstancias que se desconocen, el presidente de la Huerta de pronto se envuelve en la bandera nacional y sale a decir que México no firmaría ningún tratado que atentara contra el decoro de nuestra patria. Y bueno, llega el 2 de noviembre y no tiene nada que ver con la celebración del Día de los Fieles Difuntos, sino que ese día en Estados Unidos se llevan a cabo las elecciones presidenciales y la fórmula republicana, integrada por Warren Gamaliel Harding y John Calvin Coolidge, derrota de manera aplastante a la que integraban los demócratas James Middleton Cox y Franklin Delano Roosevelt. La propuesta de un tratado, como ya estaba planteado, pues era a la vez muy vieja
y muy joven. Era muy vieja para el presidente Wilson y de la Huerta, que estaban por concluir sus mandatos, y era muy joven para los presidentes electos Warren Harding y Álvaro Obregón Salido. Pero en este contexto de un nuevo gobierno aparece un personaje que, valga la autopublicidad, si ustedes quieren conocer quién era, se llamaba Albert Bacon Fall, era senador por Nuevo México y él había encabezado entre septiembre de 1919 y el 20 de mayo de 1920 la llamada Comisión Fall, acerca de la cual, en el libro que tuvo a bien publicarme el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, titulado El Senado estadounidense enjuicia a México y al presidente Carranza, realizo un análisis amplio sobre las acciones de Albert Fall, que al final de cuentas lo que quería era convertirnos en un protectorado de los Estados Unidos a cambio de apoyarnos. Pero estábamos ya en noviembre de 1920 y Albert Fall de pronto nos dice que era conveniente que se otorgara el reconocimiento a México, ya que Obregón era el hombre más grande y fuerte del México de hoy. Era el típico ejecutivo mexicano fuerte, consciente y con una mentalidad lúcida, y darle el reconocimiento a Obregón sería la única manera de asegurar que la paz regresara a nuestro país. En ese mismo contexto se da una serie de negociaciones explorando la posibilidad de que Harding se entrevistara con Obregón o bien que Harding visitara México, pero finalmente las cosas no se dan y Harding decide que su representante a la toma de posesión de Álvaro Obregón fuera Albert Fall, quien llevaría una carta personal del presidente electo estadounidense al presidente entrante Álvaro Obregón. Sin embargo, en esta idea queda en el aire porque súbitamente, sin causas aparentes, el agente financiero mexicano de Estados Unidos, Roberto Pesqueira, inicia una campaña de ataques a los petroleros estadounidenses que operaban en México, va a una reunión ante los miembros del Instituto Estadounidense de Petróleo, defiende la no retroactividad del artículo 27, se burla de Edward Doheny, que era el presidente de la Mexican Petroleum Company en México, de Frederick Kellogg, que era un abogado de los petroleros, y proclama que era necesario nacionalizar el petróleo porque esa era la tendencia mundial. Pues como ustedes pueden ver, esto no provoca ningún buen ambiente. Aparte de ello, no conforme con ello, Pesqueira, investido de poderes que no tenía, ordena a todos los cónsules mexicanos en los Estados Unidos que no se le otorgara visa al senador Fall para venir a México. Cuando se entera de ello, el encargado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Cuthberto Hidalgo, inmediatamente desautoriza ello. Todos los cónsules aceptan la orden, excepto uno que se llamaba Alonso Pesqueira y que operaba como cónsul en Douglas, Arizona. Era el hermano de Roberto Pesqueira, niega la visa a Fall y Fall no acude a la toma de posesión de Álvaro Obregón. Y bueno, la toma de posesión de Álvaro Obregón, acude todo el cuerpo diplomático acreditado en México, excepto el encargado de negocios estadounidense, Summerlin. Ello no obsta para que una delegación de 500 estadounidenses vengan a México.
incluyendo a los gobernadores de Nuevo México y Texas, y al final de la toma de posesión, estas personas se llevan una impresión muy grata del país, pero todo sigue pendiente del reconocimiento. Un mes más tarde, Obregón vuelve a declarar que México no necesita de tratados para cumplir con sus obligaciones morales y que mientras no se le otorgue el reconocimiento a México, no va a haber ninguna negociación por tratados. Eran los días últimos del gobierno de Wilson. La prensa mexicana estaba muy disgustada con Wilson. Excelsior lo llamaba una divinidad cruel y sanguinaria, una nube de gas venenoso. El Heraldo de México lo acusaba de deshonesto. El Universal culpaba a gente como Albert Fall de las malas relaciones en México y hablaban de que Harding era un periodista eminente del pasado, porque si no lo recuerdan, Warren Gamaliel Harding era el editor del Marion Star, que se publicaba en la población de Marion, Ohio, y bueno, los periodistas en México empezaban a identificarse con él. Obregón, al igual que lo hicieron todos los hombres que construyeron el Estado mexicano moderno, mantenían una campaña de relaciones públicas muy intensas con los medios de comunicación estadounidenses. Le hace la prensa, invitan a varios periodistas a que vengan a México a conocer la situación y todos llevan una opinión muy positiva de Obregón, quien hace unas declaraciones al periodista Paul Hanna de la revista The Nation, donde dice que un tratado entre naciones independientes debe contener ventajas recíprocas para ambos, una premisa que prevalece hasta nuestros días. Obregón tenía un estilo muy peculiar de negociar. En el campo doméstico abiertamente enarbolaba el nacionalismo, mientras que la forma privada tenía un canal de comunicación abierta con el gobierno estadounidense, donde utilizaba a sus amigos o empleaba a sus amigos para mantener abierto el intercambio de información. En este contexto, en mayo de 1921, el presidente Harding envía a través del encargado de negocios en México, Summerlin, envía un documento a Obregón en el cual le ofrecía el reconocimiento diplomático y básicamente lo que le estaba solicitando es que le garantizara los derechos de los estadounidenses sobre aquellas propiedades que habían adquirido antes del 1 de mayo de 1917, que fue cuando se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El 8 de junio la prensa estadounidense anuncia que el gobierno de ese país había propuesto a México un tratado de amistad y comercio y que México estaba de acuerdo en salvaguardar los derechos de propiedad adquiridos. Obviamente Obregón niega todo esto, asegura que México estaba tomando medidas en ese sentido, que ya había creado una comisión de reclamaciones, que en lo concerniente al pago del servicio de la deuda, pues ya había hecho una propuesta y los banqueros internacionales no habían querido atender eso, y da pie a que emita una respuesta que en esta ocasión no habría de llevarse por la vía privada, sino que sería el encargado de negocios de México en Washington, Manuel C. Telles Acosta, que entre otras cosas era el abuelo de quien muchísimos años después sería secretario de Energía, Comunicaciones y Agricultura, Luis Telles Questner. Pero Manuel Telles lleva el oficio a Harding, donde Obregón alaba la franqueza que le proponía y que México estaba en condiciones de establecer
su reconocimiento a los problemas que tenía, tomar las decisiones vía las instancias legales correspondientes. En ese contexto, Álvaro Obregón emite en junio un decreto mediante el cual se incrementan los impuestos en 25% a las exportaciones de productos petroleros. Esto es importante recordarlo por algo que viene después y que les comentaré. Con ellos esperaban obtener adicionalmente $15 millones y ese dinero sería usado para pagar la deuda externa de México. Los petroleros obviamente se muestran inquietos ante este aumento de impuestos, empiezan a amenazar con detener los embargos de crudo, paran la producción, el desempleo empieza a cundir en el área de Tampico, el cónsul Claude Dawson se muestra inquieto y le demanda al secretario de Estado Charles Evan Hughes que tome acción. Hughes le pide al secretario de Marina Denby que envíe la embarcación USS Sacramento para que patrulle las aguas cercanas a Tampico. Al mismo tiempo se empieza a movilizar un barco de la zona de Panamá hacia Tampico con tal fin. Y pues esto empieza a provocar daños en los intereses de los petroleros y en los intereses del gobierno mexicano. Los petroleros porque no estaban percibiendo ingresos y el gobierno mexicano porque veía que su principal fuente de impuestos se estaba secando. En ese contexto deciden que pues lo mejor es ponerse a negociar. Los petroleros le piden al gobierno de su país que los ayude a concertar una cita con las autoridades mexicanas y una comisión de 5 representantes de las principales empresas petroleras en México vienen a negociar el 29 de agosto con el secretario de Hacienda Adolfo de la Huerta. Ese mismo día, 29 de agosto, la Suprema Corte de Justicia de México inicia el análisis de una demanda de amparo que había presentado la Texas Company of Mexico referente a la retroactividad del artículo 27 constitucional. A propuesta del ministro Adolfo Arias, de manera unánime se acuerda o se vota que los depósitos de petróleo bajo lo establecido en el artículo 27 constitucional no podían ser sujetos de retroactividad, por lo cual las tierras adquiridas legalmente al amparo de la ley de minas, como se establecía previamente al 1 de mayo del 17, prevalecía y por lo tanto los intereses de los petroleros estaban salvaguardados. Con eso en las alforjas, el día 1 de septiembre, Álvaro Obregón se presenta ante el Congreso mexicano a presentar su informe y entre otras cosas apunta que los 3 principales temas concernientes con las relaciones exteriores eran la reanudación del pago de la deuda pública externa, la solución mediante la creación de una comisión mixta de reclamaciones a todos los reclamos generados por los daños causados por la Revolución Mexicana y la interpretación de no retroactividad del artículo 27 constitucional, que ya la Suprema Corte de Justicia había emitido un fallo al respecto. Finalmente, el 3 de septiembre, las partes negociadoras, petroleros y gobierno mexicano, alcanzan un acuerdo. Los petroleros están dispuestos a pagar los impuestos, retirar las demandas que tenían en contra de los funcionarios mexicanos. Las autoridades mexicanas levantan el embargo en contra de las empresas petroleras
y ya está resuelto el primero de los 3 grandes problemas que afrontaba México en esa época, que era el tema petrolero. Pero quedaban otros 2, el asunto del pago de la deuda y el acceso al crédito financiero y obviamente el reconocimiento. En lo concerniente a los asuntos financieros y pago de deuda, se estaban llevando a cabo una serie de negociaciones con el Comité Internacional de Banqueros, y el 2 de junio, entre el 2 de junio y el 6 de ese mismo mes, en 1922, se efectúan las negociaciones que dan como resultado el acuerdo de la Huerta Lamont. Durante su visita a Washington, Adolfo de la Huerta viaja en un tren del gobierno mexicano y se entrevista con el presidente Harding y el secretario Hughes. Durante la entrevista con el presidente Harding, recuerda los tiempos en que Adolfo de la Huerta había sido gobernador de Sonora y él, el mandatario estadounidense y otro amigo habían invertido en minas y aquello había resultado un desastre. Asimismo, Adolfo de la Huerta, tratando de ser amable con Harding, le dice que bueno, en el carro de ferrocarril que él traía no era jurisdicción estadounidense y que lo invitaba a cenar y que ahí podía departir gustosamente con él al amparo de unas cuantas bebidas alcohólicas, dado que en los Estados Unidos estaba prohibido el consumo de alcohol en aquellos tiempos, vivían la era de la prohibición. Harding, mostrándose muy correcto, dice que eso no puede hacerlo, pues daría mal ejemplo a sus conciudadanos. Lo que Harding no mencionó fue que eran famosas las tertulias que tarde a tarde él y sus amigos realizaban en un edificio aledaño a la Casa Blanca, donde se jugaba dominó y se consumían bebidas que no eran precisamente de refresco de cola. Por su parte, al momento en que Hughes se entrevista con De la Huerta lleva 2 propuestas de cartas para que Hughes se las envíe a Obregón e inicia un intercambio de comunicaciones. Hughes no acepta eso. Según la versión de la Huerta, la plática se dio en unos términos muy cordiales y Hughes le aseguró que a su regreso de una gira que tenía que hacer por Brasil, seguramente se habría de realizar el intercambio de embajadores. Cuando uno revisa las minutas de esta reunión en los archivos del Departamento de Estado, pues ahí no se menciona absolutamente nada de una promesa del secretario de Estado de que pronto hubiera un intercambio de embajadores y el tácito reconocimiento de México. Por lo que respecta al acuerdo de la Huerta Lamont, México aceptaba que tenía una deuda de $500 millones, que tenía una deuda de intereses por $280 millones, pero a la vez lograba que todos los intereses atrasados le fueran cancelados. El pago de la deuda renegociada habría de iniciarse en 1928 y se cubriría en un lapso de 40 años. Los pagos de intereses generados entre el 23 y el 28 empezarían a realizarse a partir del 2 de enero del primer año. Y bueno, todo esto resultaba una cosa esplendorosa para México. México simplemente se comprometía a pagar todos los derechos de incremento de impuestos de importación del decreto de junio de 1921 de Obregón sobre exportaciones petroleras, cualquier aumento en las utilidades netas de los ferrocarriles, el 10% de los ingresos brutos de los mismos ferrocarriles y en un plazo perentorio regresar los ferrocarriles nacionales a manos privadas. En México nadie protestó. La Cámara de Diputados unánimemente el 15 de septiembre patrióticamente
aprobaron el acuerdo. El día 27, pues para seguir con el nacionalismo, la Cámara de Senadores lo hizo y alabaron que se estaban ahorrando 571 millones de pesos el gobierno mexicano. El 29 de septiembre, Obregón firma el acuerdo de la Huerta Lamont. Y bueno, ya teníamos resueltos dos problemas: el petróleo, el acceso a los servicios financieros. Seguía pendiente el reconocimiento. Y aquí es donde entramos a lo que conocemos como los tratados de Bucareli. Todo esto es el marco para enfatizar que los tratados de Bucareli no nacen de la nada, ni fueron producto de que un día de abril de 1923 el presidente Álvaro Obregón Salido amaneciera y dijera: estoy dispuesto a venderme al diablo con tal de lograr el reconocimiento de los Estados Unidos. Simplemente es parte de todo un proceso. En ese contexto, el 19 de noviembre de 1921, el secretario de Relaciones Exteriores, Alberto José Pani Arteaga, envía un comunicado al secretario de Estado, Charles Evans Hughes, en los cuales le explicaba los motivos por los cuales el presidente Obregón Salido no estaba dispuesto a firmar un tratado de amistad y comercio, pero hacía dos propuestas. Uno era el lograr establecer o firmar una convención especial entre los Estados Unidos y México para cubrir las reclamaciones por daños causados a los intereses estadounidenses durante la Revolución Mexicana. El otro era una Convención General de Reclamaciones, en el cual se establecería una comisión mixta que atenderían todos los asuntos pendientes que hubiesen sucedido desde la firma del convenio del 4 de julio de 1868. Y bueno, se explicaba todo el mecanismo, todo lo que se quería hacer. Y al respecto, el secretario Hughes hace un análisis que se concreta a 5 puntos específicos. Y aquí, pues esto parecía asunto de iglesia, porque lo recibe en noviembre de 1921 y la respuesta a Pani no es remitida sino hasta agosto de 1922, 9 meses después. Y bueno, Pani, tomándose también su tiempo, tarda otros 7 meses y en marzo de 1923 decide dar una respuesta. Obviamente esto tiene una razón. El hecho de que el encargado de negocios no remitiera inmediatamente la respuesta a Pani se debe que estaba en proceso la negociación del acuerdo de la Huerta Lamont. Una vez que ya se había salvado esa parte, entonces ya era conveniente presentar la respuesta que daba Hughes. Los 5 puntos a los cuales atendía Pani era lo de la reanudación del pago de intereses y la amortización, que le decía Hughes: eso ya se arregló con el acuerdo de la Huerta Lamont. Lo referente a los intereses para el aprovechamiento del petróleo en México fue arreglado mediante el acuerdo que se logró en septiembre de 1921 entre los representantes de las compañías petroleras y Adolfo de la Huerta. Igualmente era lo concerniente a la legalidad de los títulos adquiridos legalmente antes de la promulgación de la Constitución y el respeto a las posesiones estadounidenses y no retroactividad del artículo 27 constitucional, pues con el fallo que había dado la Suprema Corte de Justicia, que para 1923 ya tenía 5 casos de amparo resueltos, todos ellos en los cuales se establecía que no era aplicable la retroactividad de la Constitución para esos casos. Un quinto punto eran las expropiaciones que se habían hecho estadounidenses para la creación de ejidos, y ahí Pani le dice a Hughes: bueno, pues la cantidad de tierra que le hemos expropiado a los estadounidenses con este fin es mínimo, eso no implica
mayor problema, lo arreglamos rápidamente. Una vez que recibe Hughes el comunicado, lo analiza y se lo lleva al presidente Coolidge, al presidente Harding, quien en ese momento acepta que era el momento de dar inicio a las negociaciones para el reconocimiento del gobierno mexicano. El 25 de abril, la prensa estadounidense y mexicana anuncian que habrá de celebrarse unas reuniones, las cuales tendrían efecto en la Ciudad de México, mediante las cuales ambos gobiernos nombrarían representantes encargados de discutir las desavenencias que existían. Por la parte estadounidense son nombrados como comisionados Charles Warren, que era un político republicano, quien había sido embajador en Japón, y un político demócrata, John Payne, quien se había desempeñado como director general de ferrocarriles, había sido secretario del Interior entre 1920 y 1921 y era el presidente de la Cruz Roja estadounidense. Por la parte mexicana, el presidente Obregón nombra a un amigo suyo, quien había sido diputado constituyente del 17 y fungía como presidente de la Beneficencia Pública. Su nombre era Ramón Ros, y el segundo comisionado era un antiguo subsecretario de Gobernación y consejero de los ferrocarriles, Fernando González Roa. De esa forma, el 14 de mayo de 1923, a las 10 de la mañana, en la casa marcada con el número 85 de la calle de Bucareli, se reúnen los 4 comisionados y los grupos que los apoyaban para iniciar las negociaciones entre México y Estados Unidos para ver en qué forma habría de darse una solución a las controversias al respecto. Esas reuniones durarían 3 meses y un día exactamente, hasta el 15 de agosto de ese mismo año. Los representantes estadounidenses tenían como encomienda principal lograr un tratado mediante el cual se asegurara la validez de los títulos de ciudadanos poseídos por los ciudadanos estadounidenses previos a la promulgación de la Constitución del 17. Traían un dossier de 300 páginas donde estaban todos los documentos que amparaban las discusiones que se habían dado, o los intercambios epistolares que se habían dado previamente. Los comisionados mexicanos llevaban un documento de 100 páginas que se titulaba Los asuntos internacionales entre México y los Estados Unidos, y habían sido tan amables que lo tradujeron al inglés y se lo entregaron a los comisionados estadounidenses. Para los estadounidenses fue muy útil porque cada vez que las cosas se ponían poco calientes en la negociación, recurrían al librito mexicano y con los mismos argumentos pues nos estaban haciendo las cosas. Durante el desarrollo de esas pláticas suceden 2 eventos, uno cómico y otro trágico. En uno de ellos, en una de las reuniones, uno de los representantes mexicanos, Ramón Ros, era un asiduo asistente al Casino Sonora Sinaloa y bueno, tras las sesiones matutinas acostumbraba a ir a comer ahí, y en una de esas ocasiones pues consideró que la comida requería algo de bebidas que acompañaran el asunto, tomó algo más de lo acostumbrado y regresó a la sesión vespertina. Y obviamente, bueno, pues cuando se come y se toma con abundancia, pues se genera un estado de aletargamiento. Y en ese estaba el señor Ross cuando tenía el uso de la palabra Warren, y por ahí menciona una ley que se había utilizado en Panamá. Al escuchar la palabra Panamá, Ramón Ros súbitamente despierta,
reclama indignado por qué se estaba comparando a México con ese país y empieza a hacer una serie de reclamos. Y bueno, Warren recordando que había sido diplomático, trata de convencerlo de que no había sido la intención insultarlo ni nada por el estilo, y Ramón le dice que probablemente se debía que no comprendía del todo bien el inglés. Eso enfurece a Ramón Ros, y para muestra de que conocía el idioma perfectamente, se dedicó a recordar el árbol genealógico materno de todos los que estaban ahí en los estadounidenses, y obviamente aquello estaba a punto de terminar en una escena terrible. Los estadounidenses deciden que se van a retirar y concluyen la reunión de ese día. Inmediatamente uno de los asistentes, quien participaba como secretario intérprete, Juan F. Urquidi, sale disparado a buscar a Roberto Pesqueira, le platica lo que sucede, van con Adolfo de la Huerta, le dicen lo que pasó, de la Huerta va con Obregón ya conocía la versión, y le dice a de la Huerta que por favor a ver cómo logra que no se vayan los estadounidenses. De la Huerta regresa a su oficina, busca al general James Ryan, quien era el representante de la Texas Company de México, dice que traiga a los representantes estadounidenses. De la Huerta emplea todos sus oficios de convencedor, finalmente logra que no se vayan los estadounidenses y que sigan las reuniones. Y bueno, estas siguen, llegamos al 2 de agosto y ese día concluyen las conversaciones, las pláticas, y mientras eso pasaba en México, en San Francisco, California, tenía 3 días de que el presidente Warren Gamaliel Harding estaba postrado, había realizado una gira por la costa oeste de los Estados Unidos y estaba oficialmente afectado por problemas cardíacos y de neumonía, y el día 2 de agosto alrededor de las 19:30 horas fallece. En la versión oficial es que se debió a los problemas cardíacos y la neumonía. La versión no oficial dice que la duquesa, así apodaban a Florence Harding, la esposa del presidente Harding, se cobró algunas afrentas por lo casquivano que había sido el presidente estadounidense y le dio por ahí alguna ayuda para que adelantara el viaje. Pero nos quedamos con la versión oficial, lo demás es especulación. Obviamente, al conocerse esta versión, se suspenden las reuniones, se efectúa toda la ceremonia de exequias, el cuerpo de Harding atraviesa los Estados Unidos desde California hasta Washington, recibe toda clase de honores, etc. Finalmente, bueno, ya terminado todo este protocolo, se reanudan las reuniones. Ya para entonces había un proyecto de tratados, de convenios, y el 15 de agosto finalmente se anuncia el fin, se presentan los tratados, los convenios, y se envían a los presidentes de los respectivos países para su análisis y aprobación o desaprobación. Los presidentes de ambos países están de acuerdo en que lo que ahí se establece es lo pertinente, y el gobierno estadounidense quería que todo se firmara el 6 de septiembre. México pide que sea el 31 de agosto, lo cual es perfectamente entendible, dado que el 1 de septiembre el presidente Obregón quería anunciar que había logrado el reconocimiento de México. Finalmente se acepta la propuesta mexicana. El día 31 de agosto a las 10:24 horas en México se anuncia la reanudación de relaciones diplomáticas, y a las 12 horas sucede lo mismo en Washington. Pues esto se convierte en una celebración. Aquí en México los diarios no escatimaron elogios al acuerdo, inclusive de acuerdo a la versión que proporcionaba el encargado de negocios Summerlin,
los periódicos anunciaban que los restaurantes estaban ofreciendo cenas y comidas para celebrar tan grato acontecimiento. Uno de esos restaurantes, el San Angelín, regalaba champán para celebrar la firma de los tratados. Y bueno, en Estados Unidos también se hubo muestras de júbilo, nada más que de una manera un poco distinta. Los bonos del gobierno mexicano incrementó su valor en 4%, las acciones del ferrocarril en 1,25 de punto, las acciones preferentes en 2,25% y las siguientes en 0,25%. Lo mismo pasó con los valores de las empresas estadounidenses. En El Paso, más cercanos a nosotros, a nuestras costumbres, un grupo de 100 personas cruza México y esa noche se celebra una gran cena para celebrar el reconocimiento o el otorgamiento de las relaciones diplomáticas a México. Finalmente, el 8 de septiembre se firman la Convención General de Reclamaciones, que es el nombre oficial de los tratados de Bucareli, en Washington y en México, y 2 días más tarde sucede lo mismo con la Convención Especial. Bueno, todo era miel sobre hojuelas, hasta que el 21 de septiembre Adolfo de la Huerta decide que va a renunciar. Adolfo de la Huerta se había percatado de que no iba a ser el sucesor de Obregón y bueno, creía que era su momento de irse. Va con Obregón, le presenta la renuncia, Obregón no se la acepta, lo convence de que se quede. Sin embargo, al día siguiente, el diario El Mundo, cuyo director era el escritor Martín Luis Guzmán, en el encabezado principal decía: el señor Adolfo de la Huerta presentó anoche su renuncia. La explicación que de la Huerta daba a esto es que descuidadamente dejó en su casa una copia de la renuncia y llegó de visita a Martín Luis Guzmán. Seguramente las puertas de la casa de la Huerta estaban abiertas de par en par, y llegó y se llevó la copia de la renuncia y al día siguiente la publica. Y obviamente esto pues no genera ninguna buen ambiente entre Obregón, quien se sintió traicionado por su antiguo correligionario y amigo. Y aquí es importante mencionar varias cosas. ¿Por qué se da la renuncia de la Huerta? Oficialmente, de la Huerta en su escrito aduce problemas de salud y agradece a Obregón todo su apoyo. Otra versión la proporciona el mismo de la Huerta en un telegrama que envía el 23 de septiembre a Elías Calles, donde le dice que está en desacuerdo con la forma en que el presidente Obregón manejó las elecciones de gobernador de Nuevo León y San Luis Potosí y que por ello renuncia. Pero además, Adolfo de la Huerta, y lo leo textualmente, le informa o le comenta al general Plutarco Elías Calles: tomo esta determinación por el cansancio real que siento sobre mí y que me tiene a la puerta de una neurastenia aguda, no solo por el trabajo propio del puesto, sino por la situación embarazosa y difícil en que me ha colocado. Todo esto aunado al hecho de que en las reuniones de gabinete, como lo señala Aarón Sáenz Garza en La Política Internacional de la Revolución, Adolfo de la Huerta nunca elevó su voz para mostrarse contrario a las negociaciones con los estadounidenses, que fue él quien logró convencer a los estadounidenses que no se retiraran de las negociaciones. Recordemos el incidente de Ross que comentamos hace un momento. Y bueno, entonces existe una tercera versión dentro del proceso revisionista histórico propio que de la Huerta efectúa en 1958, donde dice que renunció al cargo porque no estaba de acuerdo en la forma en que se estaban negociando las reclamaciones con los estadounidenses. Sin embargo, hay otro documento. Posteriormente a eso,
de la Huerta y sus correligionarios se lanzan a una rebelión armada en contra del gobierno de México, y su documento fundamental es el Plan de Veracruz. Cuando uno lo lee, lo único que encuentra es que la crítica de la huertistas era porque Obregón no respetaba la soberanía de los estados ni la independencia del poder legislativo. De la Huerta y sus seguidores buscan el apoyo del gobierno estadounidense, el cual les es negado, y finalmente en febrero del 94 el general Álvaro Obregón Salido vuelve a calzar las botas militares y se anota la última de sus victorias, que lo convierten en el único general invicto que existió durante la Revolución Mexicana. El gobierno federal derrota a los rebeldes y esto se convierte en una reyerta inútil que lo único que genera es un costo para el erario público de 70 millones de pesos y la pérdida de 7,000 vidas, entre ellas las de generales como Miguel Alemán González, Rafael Buelna Tenorio y Juan Carrasco Aguirre. Pero mientras en el campo de batalla estaban tratando de dirimir quién tenía la razón, en el legislativo mexicano se daba otra lucha. Los cooperatistas que apoyaban los miembros del Partido Cooperatista que apoyaba a De la Huerta se oponían a la firma de los convenios y los obregonistas obviamente estaban a favor. Sin embargo, había quien decía que los convenios ya no habrían de firmarse durante el periodo de Obregón. Y aquí es importante recordar esto porque usualmente todo mundo cuando critica los convenios de Bucareli dice que no se firmaron, que nunca fueron discutidos en el Senado, que nunca tuvieron carácter legal, y pues esto creo que o lo hacen por ignorancia o lo hacen por llevar agua a su molino y forzar una decisión. Las convenciones general y especial fueron discutidas en el seno del Senado mexicano y en el seno del Senado estadounidense. El 19 de diciembre del 23, el Senado mexicano inicia las negociaciones, los análisis de estas convenciones. La principal objeción que había era referente al artículo 29, que algunos arguían que se contraponía y liquidaba el artículo 27 de la Constitución. Y bueno, había otras. Quien encabezaba principalmente el movimiento en contra de la firma de los convenios era el senador por Campeche Francisco Fiel Jurado, quien además estaba en contra del artículo 1 de las convenciones, donde se hablaba de que se crearía una comisión mixta entre ambos integrada por un miembro de cada uno de los gobiernos y un tercero que sería nombrado de común acuerdo, y si no se ponían de acuerdo los gobiernos, entonces sería el Tribunal de la Haya quien nombrara y decía que ante eso seguramente el Tribunal de la Haya se inclinaría por alguien favorable a los Estados Unidos, y eso era básicamente el proceso de retrasar la votación. Finalmente, el 27 de diciembre, en el Pleno del Senado, se somete a votación la Comisión Especial de Reclamaciones y se obtiene un resultado de 42 votos a favor y 6 en contra. Aquí cabe mencionar que entre los senadores que se oponían a la firma de las convenciones estaba el doctor Pedro de Alba Pérez, quien representaba a Aguascalientes, y el doctor de Alba es uno de los fundadores de este Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Otra persona que se oponía a la firma de los tratados porque decía que contravenía al texto de la Constitución, a las leyes agrarias, que privilegiaba extranjeros, era Federico González Garza, quien es más conocido
por sus parientes que por él mismo. Su hermano Roque había sido presidente interino de México y Federico González Garza, con el devenir de los tiempos, habría de convertirse en el padre político del político veracruzano Jesús Reyes Heroles. Bueno, en este contexto, mientras aquí en México andábamos discutiendo esto, el presidente Coolidge el 6 de diciembre manda los 2 convenios al Senado. El Senado dice que no va a tener oportunidad de discutirlos, sino hasta que regresen de sus vacaciones el 3 de enero. Y el 3 de enero es una fecha muy movida. En el seno de la Cámara de Senadores, en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se convoca a la Cámara de Senadores mexicana a un periodo extraordinario que daría inicio el 14 de enero. Ese mismo día, el 3 de enero, sucede un evento que nadie lo relaciona con toda esta discusión de los tratados de Bucareli. En el estado de Yucatán, las fuerzas de las huertistas asesinan al gobernador de la entidad, Felipe Carrillo Puerto. Siempre vemos el asesinato de Carrillo Puerto como un hecho que sucedió allá vaya a saber Dios cómo. Entonces, esto provoca que los partidarios de Obregón, encabezados por el líder de la CROM, Luis Napoleón Morones Negrete, quien era diputado y representaba al distrito 12º por el Distrito Federal, pronuncia un discurso incendiario diciendo que por cada uno de los nuestros que caiga habrán de pagar 5 de los traidores que están al servicio de la reacción, que eran los miembros del Partido Cooperatista o los miembros del grupo de la Huertista. Mientras tanto, en el Senado estadounidense, el representante de Massachusetts, Henry Cabot Lodge, había pedido al secretario Charles Evans Hughes que proporcionara mayor información sobre cómo se habían dado las negociaciones. Para el 15 de enero, Hughes ya había remitido una respuesta amplia. Y así llegamos al mediodía del 23 de enero de 1924, cuando termina la sesión matutina. El senador Francisco Fiel Jurado, acompañado de Aureliano Coronado, que era senador por Tabasco, y José Morante por Tamaulipas, abordan el camión. En aquella época los senadores se transportaban valga la redundancia, en transporte público, y desciende en la calle de Tabasco, y ahí ya lo esperaban unos sicarios. Logra evadir 10 disparos, pero cuando da vuelta hacia la calle de Córdoba había otros tantos y le disparan, le ejecutan y les meten en el cuerpo 8 balazos. Ahí muere el senador Fiel Jurado, que, contrario a lo que se dice que murió exclusivamente por su oposición a los tratados de Bucareli, pues muere en parte consecuencia de la rebelión de la Huertista y los enconos que la misma había generado. A partir de eso, pues ya empieza un proceso de negociaciones y finalmente se logra establecer que el artículo 9 no se oponía ni a la Constitución, ni era un acto de venta de la patria, ni nada por el estilo. Y el 1 de febrero del 24 se procede a votar, se obtiene una votación de 28 votos a favor, 14 en contra. El 4 de febrero el presidente Coolidge ratifica los convenios y en días subsecuentes lo mismo hace el presidente Álvaro Obregón, y contrario a la creencia, esos convenios fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, contrario a todo lo que nos han dicho. Ahora, el hecho de que se firmaran no implicó que México inmediatamente llegó con la talega de oro y aquí está, voy a empezar a pagar. Esto llevó un proceso largo que se inicia en 1924, concluye en 1931
En todo ese periodo se analiza un total de 3.176 casos, de los cuales únicamente se encuentran mérito para 370 de ellos. Esto es en el marco de la Comisión Especial, o sea, los daños causados por la Revolución. Y en 1934 se acuerda que México pagaría $5.4 millones y los pagos habrían de efectuarse a razón de $500 000 cada año. Por su parte, en lo que respecta a las convenciones generales, en 1935 en Estados Unidos se estableció en el Congreso una Comisión Nacional de Reclamaciones, en donde se analizan 2.833 casos, se desestiman 1.475, se aprueban 1.358, se acuerda que se pagarán por daños y perjuicios a mexicanos en Estados Unidos 9.1 millones, que al final de cuentas quedan en 5.2 millones de pesos. Y bueno, por lo que corresponde a la Convención General, en noviembre 19 de 1941, finalmente se acuerda o se determina cuánto habrá de pagarse por las reclamaciones que venían derivadas de la Convención de 1923. Se estimó que fueran $40 millones, de los cuales se descontarían 3 millones que México ya ha pagado, otros 3 que ya se habían hecho antes de 1938, y los 34 millones restantes habrían de saldarse mediante exhibiciones de $2.5 millones. Al final de cuentas, México acabaría realizando los pagos derivados de la Convención General de Reclamaciones el 18 de noviembre de 1955, 32 años después de que se firmaran los convenios. Esta es una versión que no es la usual que estamos acostumbrados a escuchar, donde todos califican al presidente Obregón de una pátrida, de haber firmado documentos secretos que yo no sé cómo pueden conocerlos, pero que he escuchado versiones en las cuales se dice que la comadre de la tía del sobrino de una señora que era muy amiga de Fernando González Roa, le dijo que había un acuerdo firmado que se abriría en el 2023. Así no se hace historia. La historia se investiga con base en fuente documental dura, no en creencias. Y hace un momento comentaba con la maestra Fabiola que esta leyenda negra que surge en torno al presidente Obregón y la renegociación de los reclamos es en gran parte producto de la pluma de un gran escritor, de Martín Luis Guzmán. Martín Luis Guzmán, villista convencido, jamás perdonaría a Obregón que hubiera derrotado a Francisco Villa. Todos recordamos que Martín Luis Guzmán escribió las memorias de Francisco Villa, que es una gran apología a Villa. Martín Luis Guzmán escribe El águila y la serpiente y escribe El águila y la sombra del caudillo, en la cual pinta a Obregón y al estadista Plutarco Elías Calles como un par de matarifes. Entonces, de ahí nace mucho. Desafortunadamente, ha habido poco rigor histórico y esto no es de historiadores menores, quienes repiten y repiten y repiten que las convenciones general y especial de reclamaciones celebradas entre los Estados Unidos de América y los Estados Unidos mexicanos fueron un acto de entrega a la patria. Desde mi punto de vista, con base en el análisis documental que realicé de todos los documentos de las sesiones efectuadas entre el 14 de mayo y el 15 de agosto de 1923, en ningún momento encuentro acto alguno en el cual el presidente Álvaro Obregón Salido haya cometido un acto de traición a la patria. El presidente Álvaro Obregón Salido
era un hombre pragmático y actuó en consecuencia. Por consiguiente, desde mi punto de vista, es un mito que los conocidos como los tratados de Bucareli sean un acto de traición a la patria. Puede haber otras versiones, pero en base a la investigación que he realizado, sostengo que quienes lo hayan hecho, lo han hecho con afanes poco serios y sin fundamento histórico. Muchas gracias.